Siguiendo con el estudio de la termoquímica, ahora vamos a ver un nuevo subtema, la calorimetría, que es el estudio de los cambios de calor que suceden en las reacciones químicas. Pero para ello es necesario conocer dos definiciones muy importantes. La primera, el calor específico y también la capacidad calorífica. El calor específico se abrevia con la letra S y es la cantidad de calor que se requiere para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de una sustancia en particular. Y bueno, es una propiedad intensiva, por lo tanto no depende de la cantidad de materia o de masa. Y sus unidades son los joules sobre gramos por grado Celsius. Y la capacidad calorífica también es la cantidad de calor que se requiere para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de una determinada cantidad de sustancia. El calor específico es para elevar en 1 grado la temperatura de 1 gramo y acá para una cantidad determinada. Y bueno, esta sí es una propiedad de tipo extensivo, es decir, que depende de la cantidad de sustancia y sus unidades, a diferencia del calor específico, bueno, solamente son joules sobre grados Celsius, no están los gramos. La capacidad calorífica de una sustancia se puede determinar entonces a partir del calor específico por la masa de la sustancia. Entonces, capacidad calorífica o C es igual a la masa de una sustancia por su calor específico. Y las unidades de la capacidad calorífica entonces son joules sobre grados Celsius. Y bueno, hay tablas en donde podemos encontrar el calor específico de varias sustancias. Aquí vienen el calor específico de algunas sustancias comunes. Como pueden ver, el agua presenta un elevado calor específico a comparación de todas las demás sustancias que están aquí. Y bueno, esto se explica debido a que pues el agua es una sustancia que tiende a formar puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Una molécula de agua puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno. Entonces, como tiende a formar pues puentes de hidrógeno, se necesita suministrar mucho calor a el agua, a esta sustancia, para elevar en 1 grado Celsius su temperatura. Y bueno, si se conoce entonces el calor específico y la cantidad de una sustancia, podemos conocer la capacidad calorífica de una sustancia. El cambio de temperatura de la muestra o de nuestra sustancia nos indicará el, nos indicará el calor que se ha absorbido o se ha liberado en un proceso. Y de ahí se deriva pues entonces esta ecuación. Calor es igual a la masa de la sustancia por su calor específico por el cambio de temperatura. Y bueno, que vimos anteriormente que la capacidad calorífica es igual a M por S, entonces es lo mismo si colocamos esto, ¿verdad? Porque es una igualdad. Entonces calor es igual a la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura se calcula restándole a la temperatura final la temperatura inicial. Y pues M pues es la masa de la muestra, S es entonces el calor específico. Y al igual que en los cambios de entalpía, si se obtiene un valor positivo, estaremos hablando de un proceso endotérmico, es decir, que necesita de energía de los alrededores para que el proceso se pueda llevar a cabo. Y si Q es negativo o es menos de 0 el resultado, tendremos un proceso exotérmico, o sea que nuestro proceso o nuestra reacción libera energía. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Una muestra de 466 gramos de agua se calienta desde 8.5 grados Celsius hasta 74.6 grados Celsius. Entonces, temperatura final sería esta y la temperatura inicial esta de aquí. Calcula la cantidad de calor absorbido por el agua. Entonces, vamos a emplear la ecuación, el calor Q igual a ms por delta T. Entonces, como pueden darse cuenta, esta ecuación nos va a servir para poder medir el calor que en un proceso se absorbe o se libera. ¿Sale? El calor que se ha absorbido o liberado en un proceso.
Y bueno, aquí me están pidiendo el calor que se absorbe. En este proceso se necesita, para que pueda llevarse a cabo, se necesita que se suministre calor. Por lo tanto, este proceso ya me está diciendo en mi enunciado que es un proceso endotérmico, porque se necesita el suministro de calor. Bueno, y entonces aquí, a partir de la fórmula, pues nada más vamos a sustituir. En M es la masa, 466 gramos. Las unidades de la masa, ya habíamos dicho acá que debe de ser en gramos. S es el calor específico del agua. Nos vamos a la tabla y checamos su calor específico y es 4.184 y aquí están sus unidades, joules sobre gramos por Celsius, y delta T es el cambio de temperatura. De aquí también establecimos que el cambio de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí nos están diciendo que el proceso comienza en 8.5 grados Celsius y llega a una temperatura al final del proceso de 74. Entonces, esta será mi temperatura final, 74.6 menos 8.5 grados Celsius. Y como pueden ver, estos grados Celsius se eliminan con estos de aquí de abajo, estos gramos con estos gramos de abajo, y nada más me van a quedar el resultado en joules. Entonces, el calor que se absorbe por el agua, por 466 gramos de agua, es 129 kilojoules o 129.000 joules. Obtuvimos del problema joules, esta cantidad, 129.000 joules, pero recuerden que siempre se tiende a simplificar pues las cifras. Y ustedes recuerden que anteriormente vimos que 1 kilojoule es igual a 1000 joules. Entonces, para simplificar esta cifra, en lugar de escribir los joules así, 129.000 joules, esto lo dividimos entre 1000 y podemos expresar también la cantidad en 129.000 kilojoules. Les digo de la relación de que 1 kilojoule es igual a 1000 joules. Solamente hacemos la conversión, ¿verdad? Y bueno, entonces mi resultado serían 129 kilojoules. Como pueden ver, nuestro resultado fue positivo, ¿verdad? ¿Qué sucede si el resultado es positivo? Si Q es positivo, es decir, el calor que se observa, que se absorbe o que se libera es positivo, en este caso fue positivo, pues tendremos un proceso endotérmico. En este caso se absorbe calor, no se libera calor. Y bueno, aquí tenemos otro ejercicio.